Comenzamos con datos y estadísticas de ProGol de fin de semana. Ok, aquí te muestra la quinela de la semana pasada o mascarilla, la cual establecí mis 6 fijos y 6 dobles para esta quinela. Tuvimos un total de 10 aciertos, nos fue un poquito bien la verdad, alcanzamos un premio. Desgraciadamente tuvimos 4 descalabros, fue el casillero número 3, casillero número 8, casillero número 14 y casillero número 9. Fueron los casilleros que nos tumbaron esta quinela. Desgraciadamente nos quedamos igual a solamente 10, igual que la semana pasada. Vamos a ver si podemos tener un buen resultado mayor, la verdad. La bolsa ha estado fuerte, la verdad. Pues parece que la bolsa acumulada es de más de 33 millones de pesos. La verdad es muy fuerte, la verdad. Es la primera vez que hay una cantidad tan fuerte en esta quinela. Vamos a ver cómo llegan. Mazatlán contra Tijuana. Mazatlán en tus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Tijuana en tus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Mazatlán de local lleva una sola victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Tijuana de visita lleva 5 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Mazatlán, un empate, 2 empates para ambos equipos y una victoria para Tijuana. Su último juego fue el 30 de julio de 2022, en la cual Tijuana y Mazatlán quedaron 2-0. Para este encuentro me voy con un empate. Siguiente partido, Atlas contra Pachuca. Atlas en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Pachuca en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Atlas de local lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. Pachuca de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Atlas, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para Pachuca. Su último juego fue el 25 de agosto de 2022, en la cual Pachuca le ganó a Atlas 3-1. Para este encuentro voy con un empate visita. León contra Guadalajara. León en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Guadalajara en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. León de local lleva 4 victorias y un solo empate, mientras que el equipo de Chivas en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 3 victorias para León, un empate para ambos equipos y una victoria para el Chivas. Su último juego fue el 20 de julio de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este encuentro me voy con un local visita. Cruz Azul contra América. Cruz Azul en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates. América en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Cruz Azul de local lleva 4 victorias y un solo empate. América de visita lleva 3 victorias y 2 empates. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Cruz Azul, 2 veces han empatado y una victoria para el América. Su último juego fue el 27 de diciembre de 2022, en la cual Cruz Azul le ganó al América 2-1. Para este partido me voy con un empate visita. Siguiente partido,
Pumas contra Toluca. Pumas, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas. Toluca, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Pumas, de local lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Toluca, de visita lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Puma, 2 veces han empatado y una sola victoria para el Toluca. Su último juego fue el 13 de diciembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este partido vamos con la visita. Siguiente partido, Atlético Bilbao contra el Real Sociedad de la Liga de España. Atlético Bilbao, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Real Sociedad, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Atlético de Bilbao, de local lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Real Sociedad, de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Atlético Bilbao, 2 veces han empatado y una victoria para el Real Sociedad. Su último juego fue el 13 de enero de 2023, en la cual Real Sociedad le ganó al Bilbao 3-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Valencia contra Sevilla. Valencia, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Sevilla, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Valencia, de local lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Sevilla, de visita lleva una sola victoria y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos, 0 victorias para el Valencia, 2 veces han empatado y 3 victorias para el Sevilla. Su último juego fue el 17 de octubre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Siguiente partido, Aston Villa contra Newcastle. Aston Villa, en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, un solo empate. Newcastle, en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Aston Villa, de local lleva 3 victorias y 2 derrotas, mientras que el equipo de Newcastle, de visita, lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para Aston Villa, una vez han empatado y han sido 2 victorias para Newcastle. Su último juego fue el 28 de octubre de 2022. En la cual Newcastle le ganó a Aston Villa 4-0. Para este partido me voy con la visita. Siguiente partido, Wolfsburgo contra Bayer Leverkusen. Wolfsburgo, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Bayer Leverkusen, de sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Wolfsburgo, de local lleva 3 empates, 2 derrotas. Bayer Leverkusen, de visita lleva 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Wolfsburgo, 2 veces han empatado y una victoria para el Bayer Leverkusen. Su último juego fue el 21 de octubre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2.
Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, Auxerre contra Nantes. Auxerre, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Nantes, de tus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates y una sola derrota. Auxerre, de local lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Nantes de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para el Auxerre, una vez han empatado y 3 victorias para el Nantes. Su último juego fue el 31 de diciembre de 2022, en la cual Nantes le ganó a Auxerre 1-0. Para este partido me voy con un local empate. Siguiente partido, Chicago Fire contra Philadelphia Union. Chicago, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Philadelphia, de tus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Chicago, de sus últimos 5 juegos como local lleva una victoria y 4 empates, mientras que el equipo de Filadelfia de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Chicago, 2 veces han empatado y 2 victorias para el Filadelfia. Su último juego fue el 11 de marzo de 2023, en la cual Filadelfia le ganó a Chicago 1-0. Para este encuentro me voy con el local empate. Siguiente partido, Gremio contra Santos. Gremio, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Santos, de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Gremio, de local lleva 5 victorias. Santos, de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido 0 victorias para el Gremio, 3 veces han empatado y 2 victorias para el Santos. Su último juego fue el 9 de octubre de 2021, en la cual Santos le ganó a Gremio 1-0. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, Unión contra Tigres. Unión, en tus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Tigres, de tus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Unión, de local lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Tigres, de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Unión, 2 veces han empatado y 2 victorias para el Tigre. Su último juego fue el 4 de junio de 2022, en la cual Unión y Tigres quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con un empate visita. Siguiente partido, Independiente contra el Racing Club. Independiente, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 3 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Racing de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y una sola derrota. Independiente, de local lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Racing, de visita lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre estos dos equipos han sido una victoria para Independiente, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Racing. Su último juego fue el 9 de julio de 2022, en la cual Racing le ganó a Independiente 1-0.
Para este partido, un empate visita. Aquí te muestra la mascarilla de la quinela Pro Gol de esta semana, en la cual establezco mis 6 fijos y 8 dobles para esta quinela. La bolsa acumulada es más de 33 millones de pesos, lo cual es una cantidad muy fuerte y van a estar muchos en la expectativa de meterlo lo mejor posible. Hay que estar atento a cualquier tipo de cambio y cualquier tipo de situación para los equipos que van a jugar esta quinela. Los invito a suscribirse y a compartir su canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quinela de media semana, fin de semana y revancha de Pro Gol. Damos por finalizados datos y estadísticas de tu canal Pro Gol Pro 7. Suerte y nos vemos.